días. Bueno, habíamos visto la preparación, ¿no? A los hábitos. ¿Por qué vimos una introducción primero? Para entender de que estos hábitos se dividen en estas secciones que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Que se dividen en primero la dependencia, ¿sí? ¿Qué nos hace lograr ese paso de la independencia a la independencia? Justamente estos tres hábitos. Estos tres hábitos nos van a ayudar a que nosotros en nuestra vida logremos estar en una posición de dependencia que muchos de nosotros por ahí no sabemos, pero en muchas áreas estamos en una posición de dependencia. A estar en una posición ya de más poder, ¿no? De más poder personal, que es una posición de independencia. Entonces, estos tres primeros hábitos van a ayudarnos, va a ser el camino a lograr esa independencia donde nosotros vamos a tener mayor control sobre nuestra vida. ¿Sí? Por eso es tan importante este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Y qué nos dice el hábito 1? Que se llama ser proactivo. Nos dice que nosotros estamos a cargo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que muchas veces nosotros vemos o nos sentimos de que todo pasa o nos pasa a nosotros, o muchas veces incluso nos sentimos como el centro del universo. No sé si te has pasado, a mí me pasa mucho que estoy preocupado y después logro tomar una perspectiva, verme desde un poco más arriba y decir, me estoy preocupando por esto y no me di cuenta de que el mundo está lleno de gente y yo no soy el centro del universo, ¿sí? De que hay gente pasando cosas peores o distintos procesos. Entonces eso me hace dar cuenta a mí de que en todos lados hay problemas de diferentes tamaños y situaciones, pero lo que depende de nosotros es elegir cómo reaccionar a esos problemas. ¿Por qué digo esto? Porque he visto que esto depende mucho de la mentalidad de cada uno, ¿sí? Y la mentalidad se puede desarrollar. Pongo un ejemplo. Capaz que una persona está preocupada por un examen y hablando a términos drásticos, incluso hasta podría caer en una gran depresión, incluso hasta quitarse la vida, una persona solamente por un examen. En cambio, una persona que quizás ya está más madura a nivel mental, a eso ni siquiera lo ve como un problema, sino que lo ve como una situación y ya tiene herramientas para solucionarlo. Ahí vemos dos tipos de personas. Una persona que está siendo reactiva, es decir, que está reaccionando a todo lo que cree que le pasa, y una persona que está respondiendo a las circunstancias, ¿sí? Una persona está reaccionando y la otra está eligiendo, está respondiendo. Entonces, con varias herramientas que nosotros vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, de nuestro propio camino, vamos a ser cada vez más independientes, ¿sí? Vamos a lograr cada vez más un mayor poder personal. Entonces hay que entender que, primero que todo, los que nos enseña este hábito, el uno, el de ser proactivo, es que nuestra vida está, sobre todo, es producto de nuestros valores y no de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que los sentimientos van y vienen, las emociones van y vienen. En cambio, los valores es algo que puede regir nuestra vida y que es algo más sólido. También, como dije recién, que nuestra vida e incluso la vida de la organización nuestra, es decir, del equipo que estemos formando, también es producto de nuestras decisiones y no de nuestras condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, que ponerle que ya teníamos un equipo bien armado antes de que pase todo esto de la pandemia, depende de tu mentalidad de liderazgo, ibas a reaccionar o responder de una determinada manera a todo esto que pasó, que fue algo externo, ¿sí?
Entonces es muy importante trabajar en la mentalidad, porque, por ejemplo, todo lo que pasa puedes verlo como una oportunidad o como un problema. Y de eso van a depender tus decisiones, de eso va a depender los resultados tuyos y los resultados de tu equipo. Entonces, como vemos hasta acá, siempre podemos elegir, ¿sí? Pero podemos elegir reaccionar sin pensar, o podemos elegir respondiendo, que es muy diferente, ¿sí? Como vemos acá, podemos, ante cualquier cosa que pase que no esté a nuestro control, porque sabemos que muchas veces planeamos en nuestra vida, quizás habíamos planeado juntar a 6 personas de nuestro equipo, tenerlas en un menor tiempo al que esperábamos, y las cosas no se dieron como nosotros queríamos. Pero ahí también está cómo reaccionar a eso, cómo responder a eso, a esas expectativas que vos tenías. Sabemos que toda alta expectativa conlleva a una alta desilusión, si no se cumple. Pero también tenemos que aprender a cómo gestionar eso. Y no por miedo a fracasar, no vas a estar tomando acción, porque peor vas a estar, más estancado vas a estar. Entonces, queramos o no, el esfuerzo siempre cuenta, el esfuerzo siempre suma, ¿sí? Por más que después las cosas no nos salgan como queramos, ya vamos a estar mucho más cerca de nuestra meta. ¿Por qué? Porque el esfuerzo siempre suma. Acá vemos un tipo de persona reactiva, que es una persona que se puede tomar todo de manera personal, que vive culpándose a sí misma o a otros, ¿sí? Y lo que nos lleva el ser proactivo es justamente esa libertad para elegir qué hay en el medio entre un estímulo y una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, alguien te insulta, si vos reaccionás desde la emoción, ahí estás dejando que esa persona te domine. ¿Por qué? Porque estás cediendo a lo que esa persona quiere en vos. En cambio, si alguien te insulta, por ejemplo, y vos tenés un pequeño momento para elegir cuál va a ser tu respuesta, eso puede cambiar totalmente todo. Como vemos acá tenemos en pantalla, esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, prospectar. Si vos invitás a alguien al negocio y no tenés una respuesta como vos esperabas, como vemos acá, lo que más se recomienda es darle una interpretación positiva y actuar ante eso con una actitud positiva también. ¿Por qué? Porque fíjate que vos estás haciendo, como te digo, el esfuerzo siempre suma, porque siempre te va a ir acercando, que mejor que no hacer nada. Y todas las cosas que pasan alrededor de nuestra vida, vamos a tener nosotros el poder interior de siempre elegir responder con actitud positiva, ¿sí? No significa estar siempre contento ni siempre feliz, no. Simplemente significa ver el lado positivo de las cosas, que todo pasa por algo. Y como vemos también una interpretación positiva, que algo no te puede salir como vos esperabas, pero estoy segurísimo que aprendiste. Aprendiste mucho más, adquiriste experiencia, que si no hubieses hecho nada. Bueno, acá vemos esta imagen también que justamente hay un libro que les recomiendo mucho que se llama, es de Víctor Frank, ¿sí? Víctor Frank, que se llama El hombre en busca de sentido, se los recomiendo. Y él nos dice que hay un término, hay algo que se llama la última libertad humana. ¿Qué es la última libertad humana? Que nos dice que la liberación es diferente a la libertad. ¿Por qué? Porque la liberación es una condición externa, es decir, no tenemos control. Por ejemplo, una persona que esté presa, ¿sí? No tiene control, ¿por qué? Porque no puede salir de ahí, no puede escapar de ahí. En cambio, la libertad es una condición interna, es decir, que está en nuestra mente, está en nosotros, y sí tenemos control. ¿Por qué digo esto?
Porque hay muchas personas que son presas de su propia mente, que por tener miedo quizás no son todo lo libre que les gustaría ser. Y eso hay que trabajarlo. Podemos paso a paso ir trabajándolo para ir logrando esa libertad que cada uno de nosotros queremos. Una frase que tengo acá para ustedes es: no permitas que las cosas sobre las que no podés hacer nada interfieran con las cosas sobre las cuales podés hacer mucho. Esa frase me marcó, porque es verdad, muchas veces perdemos el tiempo con cosas que no podemos hacer nada, y si utilizamos esto de ser proactivo, de darle una interpretación positiva, de actuar con una actitud positiva ante las cosas que pasan, ver qué podemos aprender de eso, podemos centrarnos en las cosas que sí podemos controlar, ¿sí? Y no dejar que las cosas que no podemos controlar derrumben nuestra vida. Así que lo que nos dice también este libro de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, es que lo que nos ayuda y nos motiva en nuestra vida puede ser tener una visión a futuro, ¿sí? Es decir, una visión de futuro hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr, qué queremos hacer, qué queremos ser en el futuro. También alguna contribución que nos falta dar, es decir, a alguien que queramos ayudar. Y todo eso va a depender de nosotros, porque depende de nuestras acciones, depende de nuestras decisiones. Cuanto más controlemos nuestra vida, cuanto más controlemos nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras decisiones, más rápido va a llegar el resultado, porque nuestra vida va a estar regida por algo interno y no tanto por algo externo, porque vamos a ser capaces de controlar más y enfocarnos más en lo interno y no en algo que pasa, que ya pasó, que es parte del pasado y que no se puede cambiar. Muchas veces, esto lo veo mucho, es que quizás vivimos con rencor hacia otras personas o situaciones o algo que nos hirió de personas que ya no podemos cambiar, que está en el pasado. Y muchas veces evocamos eso al presente, es decir, un rencor, un odio. Y la gente proactiva es la que perdona y olvida, ¿sí? No se alimenta con el mismo veneno. En cambio, la gente reactiva está siempre evocando lo mismo, está consumiendo de nuevo ese veneno. Entonces, por esto es tan importante el perdonar, el olvidar, el cambiar esos valores, ¿sí? Porque todo esto nos va a llevar a ser más productivos y a controlar más, como siempre le digo. Porque fíjate que esos pensamientos negativos, si vos no los controlás, ellos te van a controlar a vos. Acá vemos este círculo, ¿sí? En el hábito 1 nos dicen que hay dos círculos, ¿sí? Hay un círculo en el cual nosotros podemos controlar, tenemos un mayor grado de influencia sobre las cosas, y el círculo externo, donde casi no tenemos control de las cosas. Por ejemplo, que hoy llovió, acá donde yo estoy, en la ciudad, hoy tenía que hacer unas cosas, tenía que ir al centro, etcétera, y se me complicó bastante por el clima. Entonces, ahí está algo que pasó que yo no podía controlar, que era el clima, pero sí puedo controlar cómo reaccionar yo. Entonces digo, bueno, ya que no pude ir al centro, me pongo a hacer unas tareas que tenía pendientes acá en mi casa, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría actuando en el círculo interno. ¿Por qué? Porque en vez de estarme, como vemos acá en pantalla, en vez de preocuparme, yo estaría ocupándome, como vemos acá, el círculo interno, ¿sí? Algo que pasó, que no puedo controlar, que llueve mucho, lo cambio por algo que sí puedo controlar, que es mi acción y mi productividad, por ejemplo, dentro de mi casa. Y eso puede cambiar tus resultados en todo lo que hagas. Bueno, también algo muy importante, que esto prácticamente me cambió la vida. ¿Por qué? Porque dicen que la palabra crea, ¿sí? La palabra crea.
no solo los pensamientos. Fíjense que las palabras tienen una densidad mayor a la del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento pasa por la mente, está bien, pero cuando vos hablás, cuando decís algo, lo estás pasando ya a otro nivel, ¿sí? A un nivel más denso. Entonces, eso puede que se llegue a materializar más rápido que tus propios pensamientos. El hablar, el verbo, crea. Y hay que tener bastante cuidado, hay que estar muy atentos a lo que decimos. ¿Por qué? Porque eso puede estar creando nuestra vida. Hay un lenguaje reactivo y un lenguaje proactivo en nuestra vida. Por ejemplo, decir, estoy condenado a mi trabajo. Ahí te estás condenando vos a vos mismo. ¿Por qué? Porque lo estás declarando. Todo lo que sale de nuestra boca muchas veces son declaraciones, que esas declaraciones nos mantienen atados. Hasta no identificarlas, hasta no darnos cuenta, no vamos a poder cambiarlas. Porque el primer paso es aceptar. El primer paso es identificar para después poder cambiar. Así que propongo a todos los que estén escuchando, incluso a mí mismo me lo repito siempre, porque esto es algo que conlleva toda la vida, es un entrenamiento de por vida, de estar atentos a nuestras palabras, a lo que decimos, porque muchas veces eso que decimos se convierte en una creencia nuestra, se convierte en una declaración y se convierte en nuestra vida o en nuestro destino. Entonces mucho cuidado al decir estoy enfermo, al decir mi trabajo me tiene atado, al decir todas esas declaraciones. Mucho cuidado. En cambio, te invito a que la cambies por un lenguaje más positivo, ¿sí? Un lenguaje más proactivo, como vemos acá. Por ejemplo, yo elijo trabajar, yo elijo cuidarme lo más que pueda en mi salud, yo soy una persona saludable porque a diario hago ejercicios. Y este lenguaje poco a poco va cambiando tu vida, realmente. ¿Por qué? Porque lo vas diciendo y lo vas haciendo, y eso se va solidificando, se va consolidando, va siendo congruente lo que haces y lo que decís. Y si lo haces positivo, mejor todavía. Así que algunos ejemplos acá de lenguaje reactivo que vemos es, por ejemplo, tengo que. Me acuerdo de un ejemplo que da este libro, que estaba el profesor de matemáticas, y va un alumno y este alumno tenía una competencia, ¿sí? Una competencia de tenis, vamos a poner que era de tenis, no me acuerdo de qué era, pero le dice al profesor, no voy a poder venir el viernes al examen, porque tengo una competencia súper importante. Le dice, tengo que ir a la competencia. Y el profesor le dice, no, en realidad vos no tenés que nada. ¿Cómo que no? Dice, pero yo tengo que ir a la competencia porque si no voy a perderme de ganar los trofeos. Y el profesor le dice, y bueno, pero eso es una lección. Vos no tenés que nada, porque también tenés que, en ese caso también tendrías que venir acá a hacer el examen de matemáticas. Pero vos lo que estás haciendo es elegir prioridades. Vos estás eligiendo prioridades para tu vida. Si vas a la competición de tenis, está bien, puede que ganes en la competición de tenis, pero puede que desapruebes el examen de matemáticas. Y si decidís elegir venir al examen de matemáticas, puede que, bueno, no ganes la competición de tenis y te tengas que conformar con eso. Pero cada una de las cosas que hacemos son decisiones de nuestra vida. Nadie nos obliga a nada. Nosotros no tenemos que nada. Esa historia me marcó, me abrió los ojos también porque muchas veces queremos estar en obligaciones, que está bien, que hay que conseguir dinero, que hay que hacer cosas con nuestro tiempo, pero fíjate que al final, si haces una introspección, las cosas que hacemos día a día también las elegimos nosotros, ¿sí? Es obvio que todo tiene una consecuencia, pero nos manejamos a raíz de prioridades. Entonces, el cambiar el lenguaje es tan importante como lo que están viendo, como lo que están escuchando ahora. Cambiar el tengo que por el yo elijo.
como vemos acá en pantalla, ¿sí? Esto va a cambiar totalmente tu vida, porque te va a hacer que vos tengas más poder, que tengas más control sobre tu vida. El debo por el yo prefiero, el sí tan solo por el sí, el no tengo tiempo por el no, o el no puedo por el lo haré, ¿sí? O me acuerdo de uno que dice, lo voy a intentar, en vez de decir, lo voy a hacer, voy a dar lo máximo de mí en esto. Eso puede cambiar totalmente tus resultados, porque vos al decir algo como lo voy a intentar, ya estás declarando de que puede haber fallo, ¿sí? De que quizás no vas a dar todo de vos. En cambio, si vos decís, lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí, significa que vas a poner otra energía en eso. Y bueno, chicos, espero que les haya servido esta información que realmente para mí es muy, muy, muy valiosa. Como les digo, yo aplico esto en mi vida siempre que me acuerdo, siempre que estoy atento, porque tengo mucha información, pero lo que hago es ver cómo aplicar día a día algo para ir interiorizando, ¿sí? Lo que sí me sirve mucho es esta práctica del lenguaje, como les comentaba recién, de distinguir entre el lenguaje proactivo y el lenguaje reactivo. Eso me cambió mucho porque realmente si vos decís, hoy no tengo ganas de nada, eso te puede afectar para todo el día. Imagínate que te lo digas eso a la mañana. Hoy no tengo ganas de nada y te lo decís a la mañana. Quizás todo el día vas a estar anclado, preso a esa declaración que vos mismo te hiciste. En cambio, el decir, siento que me falta un poco de energía, pero ya me voy a recuperar.